Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. En la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Queridos amigos, amigas, amigues del programa En la Punta de la Lengua, me da muchísimo gusto estar en esta emisión de nuestro programa En la Punta de la Lengua, que el día de hoy se ilumina con la presencia de una estrellotototota del cine nacional, sumamente joven, bella, guapérrima por demás. Ella es Maya Zapata, con una trayectoria, una filmografía bastante amplia, que ha marcado el cine nacional en muchísimos aspectos. Ustedes ya verán por qué. Tenemos el gusto de entrevistarla y, como de costumbre en la punta de la lengua, pues pedirle que ella misma se presente. Déjenme decirles que vamos a gozar de algo muy particular de Maya Zapata. Su risa. Es una risa contagiosa, una risa coqueta, una risa fresca, que verdaderamente le inunda a uno el alma de alegría y de esta sensación de estar frente a una mujer sabia, empoderada, joven, con un montón de cosas por proponer, por traer, dar a luz al mundo, creativamente hablando, y eso es bellísimo. Yo creo que, como su nombre lo indica, Maya, la madre creadora de la naturaleza, tenemos a esta grandiosa actriz mexicana el día de hoy con nosotros, ilustrándonos, guerrera que no guerrosa, porque bien que sabe escoger sus batallas y dejarnos un mensaje en todo cuanto toca. Guionista, escritora, y algo que yo al menos no sabía y que nos va a revelar a lo largo de la entrevista, una vocación muy particular por el análisis de la problemática social, por la antropología social. Sin más, les dejo en la presencia luminosa de Maya Zapata. Maya, bienvenida. Y como a todos nuestros invitados e invitadas, te hago a quemarropa la pregunta. ¿Quién es Maya Zapata? Bueno, Maya Zapata es una villana algunas veces, otras una guerrera, y la mayor parte del tiempo nada más soy yo. Yo creo que esa es mi mejor definición. Pues sí, soy una creadora muy inquieta. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir, además de interpretar personajes. Me gusta escribir, leer, investigar sobre los temas que me apasionan. Escribo cuentos, ahora estoy explorando la novela, escribo guiones, desarrollo proyectos para la televisión con los que creo que la gente, el público mexicano, se puede identificar. Porque una de mis luchas también, soy una luchadora social, una de mis luchas también es que el pueblo de México tenga narrativas dignas de su inteligencia, porque las narrativas simples que proliferan eh, y que tienen tanta presencia en las plataformas, en las narrativas mexicanas, desde hace muchísimo tiempo, pero ahora parece ser la norma,
pues son una manera de menospreciar el pueblo mexicano. Entonces, una de mis luchas es eso, crear estos contenidos también. Y ahí voy, ahí la llevo. Em, y así. También otra de mis pasiones es hablar sobre el racismo y visibilizarlo en este país, cruzarlo también con la lucha antipatriarcal, ¿no? Que estoy dejando de llamarme una feminista. Yo me llamo feminista desde que era una adolescente. Y hace 10 años, cuando no estaba de moda, la gente me volteaba a ver feo cuando decía feminista, y creo que hoy que todas se llaman a sí mismas feministas, creo que es momento de replantearnos que, em, contra qué estamos luchando, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ese tema en otro momento. Corría el año 2001 cuando Gerardo Tort y Marina Stavenhagen adaptaron una obra de teatro famosísima, un parteaguas en el Teatro Nacional, que fue la obra de teatro de Jesús González Dávila, De la Calle, que en este programa ya hemos hablado con algunos actores, con Roberto Ríos Leal Raqui, con quien hablamos ampliamente de esta obra de teatro. Marina y Gerardo deciden hacer la adaptación a cine. Ese mismo año muere Jesús González Dávila y se filma la película que Maya Zapata protagoniza. Maya, platícanos de tus películas, por favor. Yo creo que mi trabajo más querido, ah, o sea, mi película, por ejemplo, más querida es De la Calle, porque fue mi primera película como protagonista, justo después de que acababa de pasar por una crisis vocacional, ¿no? Estaba por entrar a estudiar antropología social, pero no sabía que me iba a encontrar y eventualmente dejé la carrera porque no estaba yo encontrando las respuestas que buscaba ahí, ¿no? Y me dediqué a ser actriz en donde mezclaba todas mis pasiones. Una era interpretar personajes y la otra era hablar de los temas que a mí me importaba tocar, que me importaba explorar, como el tema del fenómeno de los niños de la calle. Y eventualmente dediqué mi carrera a hablar sobre estos temas sociales que me importaban, para entenderlos, desmenuzarlos. Y, y después ese mismo objetivo ha ido transformándose a lo largo de mi carrera, porque al principio solo interpretaba personajes adoloridos, personajes que tenían una voz, pero que no eran escuchados, así como los niños de la calle, muchos años en lo que callamos las mujeres, cuando al principio era un programa que tenía principios, ¿no? Y tenía muchas ganas de mostrar algo que en ese momento no se estaba mostrando, que era la violencia contra la mujer y todas estas cosas que pasaban y que siempre habían pasado, pero que no se hablaban en la televisión, y me parecía una excelente plataforma para tocar un tema doloroso. Eventualmente eso se convirtió en una manera de subir el rating y ahí no me gustó porque entonces eso perdió los valores, pero seguí trabajando y haciendo películas, ¿no? Como Border Town, que habla sobre las muertas de Juárez, eh, Casi Vivas, que era una película con tintes comerciales, que por supuesto no llenó las aspiraciones de el estudio en ese momento, pero sin embargo es una película que ha seguido dejando y sembrando semillas allá afuera, y es una película que habla de cosas, de justo de las cosas que hoy estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con el racismo en la industria, de cómo, de la lucha para encontrar un lugar, ¿no? Para que otras caras, otros rostros y otras experiencias puedan ser parte de la vida pública. Y esa es otra de mis películas favoritas, así como Border Town también. Pero sin duda De la Calle es la película más, a la que más cariño le tengo, a la que más respeto le tengo también. Es una película que me llevó a viajar, a ver eh, la cara de la gente frente a este fenómeno,
de entender dos universos, el de los niños de la calle y el de la gente privilegiada que veía la película, incluso nosotros, ¿no? Que éramos los privilegiados que íbamos a meternos a su vida y después salíamos y nos regresábamos a nuestra casa, a nuestras existencias este, más privilegiadas que las de ellos y eso era pues complejo de acomodarse, ¿no? Y creo que con los años nunca me lo terminé de acomodar. Mm, en fin, creo que los proyectos más importantes tienen que ver con el objetivo que han tenido en mi vida, mis ganas de contar y hablar de esos temas y compartirlos con la gente y abrir un diálogo con las personas allá afuera. Feroces, que fue una obra que produje, La Casa de los Espíritus, que fue otra obra que produje también, en la que en ambas la protagonicé. Todos esos fueron viajes que hablaban de cosas que a mí me importaba, me importaba abordar y sin duda me llevé grandes regalos de haber sido motor de esas experiencias. Em, y nada, eso es lo que haciendo, perdón, hasta ahora. Que sigo contando estas historias y esa será mi intención hasta el final, ¿no? Seguir contando historias que transformen, que inspiren, que provoquen algo allá afuera y no solamente diviertan. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Estás escuchando En la punta de la lengua, en la voz de tu amiga Cristina Michaus. Acabamos de escuchar un tema de los muchos que pertenecen al soundtrack de La Calle, la película de 2001 que protagonizara Maya Zapata de manera gloriosa y por la que obtuvo el Ariel como mejor actriz. Este soundtrack corrió a cargo de Eli Guerra y también de Daniel Herrera y de otros chicos de un grupo que se llamaba Los Valientes de Teopanzolco. Y bueno, pues es un soundtrack muy interesante, muy de principios de los 2000, como pueden observar, pero ya con todo un punch. Ahí empezaban los soundtracks mexicanos a cobrar una personalidad. Recuerdo también el soundtrack, por ejemplo, de Piedras Verdes, que fueron mundialmente reconocidos como algunos de los soundtracks más poderosos del momento. Vamos a estar escuchando algunos otros temas más. Querida Maya, y cuéntanos, ¿cuáles han sido tus proyectos más acariciados? Pues sí, justo
te decía que la película de La Calle es mis películas favoritas, bueno, mi película favorita de todas las que he hecho. Y sí, ¿no? Bueno, Border Town, como te digo, em, Casi Vivas, yo creo que son las tres películas más importantes que tocan temas que a mí me apasionan. Para mí la lucha antirracista o antirraciclasista y el feminismo son fundamentales, aunque ahora además me voy a llamar eh, antipatriarcal y yo creo que sobre todo me voy a llamar antipatriarcal porque el feminismo, bueno, yo me decía feminista desde hace muchísimos años, desde que soy una adolescente, y todavía hace 10 años yo decía que era feminista y la gente y mis compañeras, sobre todo, me volteaban a ver así como de, "Shh, cállate, no digas eso", me veían feo, ¿no? Con cara de juicio, porque en ese momento creíamos que ya estaban las cosas resueltas y no. Hace parte de un proceso darse cuenta porque uno tiene que entender los sistemas de opresión, ¿no? Y creo que el feminismo nos ha permitido ver durante estos 10 años un montón de cosas que no veíamos. Eh, el problema del acoso sexual, la violencia sexual en contra de las mujeres, la violencia física y emocional hacia las mujeres también, los feminicidios, y eso ha sido fundamental. Pero creo que hoy hemos llegado a un punto en donde también es necesario mirar a los hombres. Entonces, para eso tendremos que dejar de llamarlo feminismo para mirar, para ver cómo nos volvemos antipatriarcales, porque el patriarcado nos afecta a todos, a los hombres y a las mujeres también. Y el patriarcado nos obliga, nos manda, y de manera inconsciente, a tener actitudes patriarcales independientemente del sexo que tengamos, ¿no? Las mujeres también tenemos actitudes patriarcales. Y colonizadoras, ¿no? Hablando del racismo, que se besan todo el tiempo el racismo y el patriarcado, todo el tiempo. Y creo que es importante mirar necesariamente cómo los hombres, al ser, al ser estos objetos de la perpetuación de la violencia, cómo ellos se apropian de esa violencia y la ejercen, sí, por supuesto, en contra de las mujeres, pero principalmente en contra de ellos mismos. Eh, por poner el ejemplo de de los homicidios dolosos, ¿no? Los feminicidios son un poco más del 10%. Los homicidios dolosos, en el caso de los hombres, que eso sí, no tiene nombre, ¿no? O sea, no se le llama de ninguna manera en particular, simplemente hacen parte de los homicidios dolosos, como si eso fuera lo normal, que los hombres se mataran entre los hombres, ¿no? Y se matan no solamente los hombres, sino los hombres de una clase, ¿no? O de las clases menos privilegiadas económicamente. De esas clases que tienen permitido expresar su violencia abiertamente y pareciera lo normal, ¿no? Porque son los salvajes. Y ya, claro que esto no es lo que yo pienso, ¿no? Digamos, estoy poniéndole voz al inconsciente colectivo. Entonces se roza y se besa el patriarcado con el racismo eh, de este país y de los países en general, del mundo en general. Creo que es importante poner esta conversación allí, entender cuándo somos patriarcales también nosotras, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lo que tienen o no tienen que hacer otras mujeres, cuando nos referimos al cuerpo de las mujeres, cuando nos referimos a si la prostitución está bien o está mal, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que hay un prejuicio moral detrás de lo mal que está que una mujer quiera dedicarse a la sexualidad, porque de entrada a vender su sensualidad y hacer uso de su cuerpo para ejercer su sexualidad como mejor le dé la gana. Pero no nos cuestionamos estas cosas, o sea, asumimos que eso está mal y escucho a muchas académicas, a referentes feministas con los que yo definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que lo que tendríamos que hacer es proveer
de un sistema, ¿no? En donde las mujeres puedan estar protegidas para hacer lo que se les dé la gana con su cuerpo. Porque, pues, eso es parte de lo que decimos por un lado, ¿no? El cuerpo de las mujeres, del cuerpo de nosotras es mi cuerpo es mío. Y eso tiene un amplio espectro. Y a veces esa misma idea nos juega en contra cuando choca con nuestra moral, de lo que debería ser y de lo que no. Entonces, bueno, creo que es buen momento para cuestionarnos, para recuestionarnos nuestro feminismo, para entenderlo con mayor profundidad, hace poco escuché una frase que decía, cuando toda la gente empieza a pensar igual, es momento de replanteártelo, porque hay una necesidad mamífera de los seres humanos a, a no disentir de la manada. Y eventualmente, después de toda lucha, se crea una nueva moral y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy inteligente para no crear una nueva moral opresora, ¿no? Y darle pie a la libertad y entender en dónde y cómo es esa libertad. Voy sin saber quién soy, porque Gerardo dice que no, y muy tono no aprueba la copia, y Ortega no quiere pagar, que todos tengan un año bonito, déjame pronto, feliz Navidad. Voy por las calles, voy sin saber quién soy, porque Gerardo dice que no quedó, que muy tono no aprueba la copia, y Ortega no quiere pagar, que todos tengan un año bonito, déjame pronto, feliz Navidad. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Otro tema más de este soundtrack de la película de la calle. Van a decir que ya me clavé con De la calle, pero es que en verdad es una película a la que yo también le tengo mucho cariño porque en esa película tuve la oportunidad de conocer a Maya y de trabajar con Gerardo y por supuesto de trabajar haciendo un personaje ahí pequeñito, pero por el cual me hicieron favor de darme también un Ariel. Y ahí se detonó toda una lucha social, como la que ahora desde otra perspectiva, desde otro punto de vista estás emprendiendo. ¿No es así, querida Maya? Cuéntanos de esto, por favor. Es una línea muy delgada, ¿no? Es como pensar cómo seguir y luchar por mis sueños sin dejar de entender la realidad del mundo, pero no permitir que la conciencia de esa realidad me impida caminar hacia donde yo quiero. Yo creo que más bien la conciencia de los sistemas de opresión nos ayudan a entender cómo se estructuran y gracias a que entendemos cómo se desestructuran, podemos, cuando nos enfrentamos a una pared de cristal, podemos confrontar a quien nos la está poniendo enfrente. De una manera inteligente, que al otro le permita mirar de frente el sesgo que está teniendo y el avergonzado sea él y no el que está siendo racializado o al que se le está poniendo ese freno
que le impide avanzar y encontrar su potencial, ¿no? Yo siempre digo que la vergüenza es del otro, la vergüenza es de aquel que comete el acto racista. La vergüenza es de aquel que comete el acto reprobable, no de la persona que lo recibe. Yo creo que eso sería la principal sugerencia que les daría, que me parece que puede ser muy útil, ¿no? Cómo es importante educarnos, informarnos, entender cómo funciona el racismo sistémico, entender que efectivamente nuestro fenotipo, nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta, cómo ha influido en nuestra vida laboral, ¿no? En la materialización de nuestros sueños y en la posibilidad de hacerlos y alcanzarlos y exponenciarlos, ¿no? Además, versus otros compañeros que tienen la misma edad, el mismo género y el mismo talento. Entender, ¿no? Que además si eres mujer o si eres trans o si tienes otras intersecciones atravesándote, pues obviamente eso van a ser otros impedimentos también. Pero sin duda hay gente que los ha podido trascender, ha podido desarrollarse a pesar de ellos y son una gran fuente de inspiración, sin duda. Pero que tú no lo hayas logrado quiere decir que por alguna razón no tuviste ciertos privilegios que te lo hicieron más sencillo, ¿no? Es una manera también de entender que no se trata nada más de ti, sino se trata de un sistema jugándote en contra. Pero aunque esté allí, no creo que sea suficiente con saberlo y bueno, ya no hacer nada. No. Yo siempre voy a impulsar a que la gente vaya y luche con sus sueños, pero con las armas correctas, ¿no? Y la información es poder. La información es poder cuando sabes cómo utilizar esa información, ¿no? En sí mismo la información no es nada, pero si sabes usar esa información, entonces sí se vuelve poderosa. Entonces eso, creo que le diría a la gente que es morena y que ha sentido ese racismo y a la gente que no es morena y que cree que el racismo no existe, como si fuera un acto de fe, una cuestión religiosa, pues que no, vaya, que se atrevan a mirarlo, porque sobre todo para las personas de piel morena y con rasgos o fenotipo indígena en mayor o menor medida, les cuesta mucho trabajo reconocer cuando han sido racializados y sobre todo cuando son exitosos, ¿no? Porque es doloroso verlo, es doloroso saber que fueron vistos como objeto como un objeto devaluado, ¿no? Y por eso creo que es todavía más importante entender por qué es un sistema y que eso no tiene que ver con algo que describe a esa persona racializada, sino, insisto, ha sido resultado de cómo funciona un sistema y de cómo ese sistema le da un significado a una piel, a un fenotipo, a un origen, a un estrato social, y entonces eso todo mezclado se vuelve pues una cosa compleja, ¿no? De ver. Creo yo que hay que hacer un ejercicio, hay que salir del closet del racismo y mirarse. Es un proceso, pero es un proceso que vale muchísimo la pena hacer. Nos va a sumar a todos, sin duda. Ya le dije que no. Es más, vamos a aprender acá esta moda. A ver.
estar en la calle hay que chingarse y no dejarse de cualquier pendejo. Ey, ¿se va usted a chingar? Pues, ¿qué hay que hacer? Chingarse. A mí nunca nadie me dio nada. La callada locada. La callada locada. La callada locada. La callada locada. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus. ¿Qué sigue en la vida de Maya Zapata? ¿Qué sigue en estos tiempos pospandémicos que estamos viviendo? ¿Qué has hecho últimamente? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues próximamente va a salir la película de Soy tu fan, que es esta película basada en la serie que hicimos hace 10 años y que fue un éxito. La gente de esa generación resonó muchísimo con las historias que contábamos. Es una historia que además en su momento pues resultó como muy adelantada a su época, porque las personas hablaban como hablamos nosotros, se decían groserías, se hablaban de temas con los que todos podíamos identificarnos, con el amor que no jala, ¿no? Con el amor como a veces se presenta, o con las relaciones amorosas, porque el amor es otra cosa, pero las relaciones amorosas de repente se ponen muy complejas, y esa serie hablaba de la complejidad de las relaciones y no de esta oda al amor romántico que en ese momento era la norma. Siento que esa fue la razón por la que la gente se identificó tanto, a pesar de que éramos todos muy fresas y vivíamos en la Condesa y luego en Coyoacán, ¿no? Era un grupito de gente muy privilegiada. Pero al final, cuando hablamos de las experiencias humanas y de la condición humana, pues esas cosas pasan a un segundo término, ¿no? Pero ahora es interesante ver cómo ya no da igual, ¿no? Y entonces siento que ya veremos, ¿no? ¿Qué tal la gente resuena con esto? Porque hoy el mundo ha cambiado mucho. 10 años después somos otras personas. Y después de la pandemia, sin duda, nos ha transformado desde adentro, ¿no? De una manera que no imaginamos, que no vimos venir. O que no vimos venir, por lo menos tan pronto. Y fue un proyecto que disfruté muchísimo hacer. Es una película para la que tuvimos que irnos a Acapulco por aquello de hacerlo en épocas de pandemia y poder crear una burbuja, y resultó un viaje muy divertido, entrañable con nuestros compañeros, encontrarnos 10 años después, conocernos un poquitito más, entendernos un poquitito más. Y pasar por todos esos conflictos humanos por los que pasamos los seres humanos cuando convivimos con los otros. Fue una experiencia bastante como que me encanta, porque pude hacer mucha antropología. Es mi actividad favorita en la vida. Y bueno, nada, terminamos esa película en enero. Después hice una película que se llama Enfermo Amor, que también habla sobre amores que no funcionan, relaciones amorosas que necesitan replantearse, recuestionarse, mirarse con todos sus defectos y desde toda su complejidad. Una película que tenía diálogos inteligentes, cosa que últimamente son como garbanzos de a libra, ¿no? Te digo que en los últimos 10 años las narrativas se han precarizado y los diálogos para los actores han sido
híjole, son muy difíciles de decir, pero esta es una película que no es así, es una película que considera inteligente a su público y me encanta. Y luego, ahora voy a hacer una serie también y este año he estado como retomando mi carrera como actriz. Em, Pasé 2 años en donde, además de por estar en la pandemia, también porque no encontraba, soy una mujer muy exigente, entonces no encontraba las narrativas, el tipo que en la forma y en el fondo estuvieran en el lugar que yo quería que estuvieran, entonces prefería abstenerme de estar allí. Y he dedicado estos 2 años después de Selena a escribir, a desarrollarme mejor como escritora. Entonces escribí una audioserie que acaba de salir en Amazon Audible y se llama Conversaciones Prohibidas del Confinamiento y es una audioserie que un día a Almadelia Murillo y a mí se nos ocurrió justo como en este afán mío, ¿no? Y Almadelia, que es una generosa, me preguntó un día, yo estaba en esta crisis de ser actriz no es suficiente, quiero hacer más, quiero transformar el mundo en el que vivo y entonces, y quiero hacerlo a través de escribir, pero entonces si no tiene un objetivo, si no tengo un objetivo claro, me cuesta mucho trabajo y entonces me dijo, pues, ¿de qué quieres hablar? Y yo, pues, no sé, de historias. No sé, hay veces que escucho a mis amigos, ¿no? Soy como bastante confidente de mucha gente. Y cuando escucho sus historias me emociona, me encantaría que hubiera gente allá afuera que estuviera escuchando sus historias y ver sus viajes, sus arcos dramáticos y estaría bueno como crecer junto con ellos, ¿no? Ahora, hablar de las historias de mis amigos no era ético, entonces hubo que crear otras historias, pero partiendo del mismo punto, ¿no? Conversaciones prohibidas del confinamiento habla sobre una mujer que está encerrada, está soltera, terminó su relación hace poco más de un año, heredó un negocio familiar que no le satisface, pero tiene mucho miedo de hacer lo que realmente eh, es su pasión, porque pues es una perfeccionista y no quiere fallar, y por lo tanto procrastina su felicidad, ¿no? Cosa con la que seguramente mucha gente resuena. Pero y al mismo tiempo, ella está pasando, que comienza a pasar por un proceso de transformación durante la pandemia, también acompaña a sus amigos. Cada capítulo es un amigo diferente, oye una historia diferente. Y ella acompaña, digamos, el proceso o el conflicto de este amigo en particular o amiga en particular para encontrar por lo menos el principio de la luz, ¿no? Como ver un camino hacia dónde poner marcha. Eh, y la verdad es que fue un viaje bien bonito, es una de las cosas que también más me gusta hacer en el mundo, ¿no? Yo creo que me tardé tanto, le diría yo a la gente que quiere escribir, que empiecen a escribir antes, que no lo procrastinen, que aunque no hayan estudiado, no importa. Escribir tiene que ver con nace de otro lugar, no necesariamente del conocimiento estricto de las letras, ¿no? Creo que eso se va aprendiendo mucho en la marcha. Sí, sin duda hay que ser súper autocrítico y escribir bien. eh, para escribir bien tienes que apretarte el corset del escritor y saber cómo escribir de una manera como muy precisa, ¿no? Hay que cuestionarse y preguntarse si cada palabra tiene que estar allí y nos hace avanzar en el drama. Pero creo que es importante atreverse a escribir nomás desde antes. Creo que hay muchas historias que nos falta seguir contando. Y hoy hay muchas plataformas para contarlas. Entonces, creo que hoy, más que nunca,
no tenemos pretextos para no hacerlo, para no contar historias y para no sacarlas allí al mundo, a compartirlas con el mundo. Entonces, bueno, nada, me siento muy afortunada de haber hecho este proyecto junto a Alma Delia y José Esteban Pavlovich, que entre los tres escribimos la serie. Y la produjo No Rush Films con Amazon Audible, y entonces pues nada, lo hicimos y ya está ahí y quedé muy contenta con el resultado. Me emociona mucho continuar en este camino de seguir escribiendo y de seguir luchando porque allá afuera haya historias complejas que conecten con la gente, que entretengan a la gente, porque una cosa no está peleada con la otra. Que entretengan a la gente y que consideren que están hablándole a un espectador inteligente, ¿no? Porque esta manera de las plataformas de hoy de hablarle a su público a través de estas narrativas simples, poco complejas, que aunque se ven más bonitas y están muy blanqueadas, ¿no? Porque hoy hay sí una sobrerepresentación blanca impactante, pues eso es una expresión más del racismo, pues, ¿no? Y eso no es lo que se merece el pueblo mexicano. Puede seguir luchando por visibilizar esta manera de ver a México como que México se respeta, ¿no? A México no se le trata como si fuéramos ciudadanos de quinta, como si valiéramos menos que los demás. México no es un lugar en donde se va a invertir $2.50 cuando es una industria que les reditúa muchísimo, ¿no? México es una plataforma muy importante, y también los tratos que reciben los productores en México, eso sí, sean del color que sea, porque para los güeros de allá arriba, pues somos white brown, ¿no? Si acaso, pero no dejamos de ser brown. Y por lo tanto somos tratados como eso, porque pues, es una forma racista de mirarnos, y entonces nos tratan como si valiéramos menos, cuando no existe ninguna razón para ser tratados de esa manera. La única razón es que hoy somos hijos de un sistema racista y lo permitimos porque no lo tenemos visibilizado, y es momento de desestructurarlo y hablar del tema y darle frente, ¿no? Hacerle frente a estas prácticas que nos hacen daño a todos, como les digo, y es importante mirarlo desde ahorita. Eso, así que pues nada, en la revolución del pensamiento y de las ideas y de cambiar nuestros sistemas de creencia que nos someten, y trabajar por un México mejor y un futuro mejor, y ojalá un mundo mejor eventualmente. Eso es mi principal ambición. Scratching. Sí, señor. Scratching noise. Putin style. Y'all know what the Putin style is, no, fuckers? Putin style. 1, 2 y 3, one time on the microphone. 1, 2 y 3, ya que estamos otra vez, ya lo ves. Yo messing with the best MCs in this business. Just we manifest, might as well take a stress off. Latino sonido, refinado, ya lo fino. Check it out, check it out, check it out, yo. Microphone static. 1, 2 y 3, ya que estamos otra vez, ya lo ves. Yo messing with the best MCs in el negocio, ves. Como ves, with the scratching noise. One time for the fucker over there, one time for the fuckers over here. Who the fuck says what it takes to get blessed by the best MCs in the business? Latino, el sonido más fino que he oído. Check it out, motherfucker. Suena chingón, ¿no? This shit sounds so chingón, man. I just wanna take a fucking gun, stick it to your fucking throat, y'all. Sounds chingón. Yo, Putin style. Check it out, check it out, check it out now.
Estás escuchando en la punta de la lengua, en la voz de Cristina Michaus. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Más del soundtrack de la película de la calle y estamos entrevistando a Maya Zapata. Es increíble conocer este pensamiento que hay detrás de una actriz. Vemos las actrices en televisión a veces y no sabemos todo el camino que tienen que recorrer o que tenemos que recorrer para llegar a tomar una voz verdadera, una voz poderosa, una voz profunda. Así que estamos gozándote mucho, Maya. Esta lucha que estás emprendiendo por la visualización del racismo en México, que es un tema que a todos nos concierne y también algo que machacamos hasta el cansancio en este programa, la lucha por la liberación de todos y todas y todes de este sistema patriarcal que nos oprime. Me parece que tu pensamiento es de una lucidez increíble y me da muchísimo gusto, de verdad, gracias por haber estado en este programa, querida Maya. ¿Nos compartes tus redes sociales, por favor? ¿Dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias por abrirme este espacio para hablar un ratito de mí, de quién soy, de lo que hago, de lo que quiero, de lo que sueño. Muchísimas gracias para las personas que se han tomado el tiempo de escucharme. Me encantará también escucharlos a ustedes, saber qué piensan, abrir el diálogo con las personas. Para mí es algo muy importante. Para mí las personas que me siguen no son fans, ¿no? Porque los fanáticos pues son incapaces de mirar al otro desde la complejidad de su humanidad. Entonces yo creo que los que tengo son seguidores que me miran, o que eso es por lo menos lo que pretendo, que me miren de igual a igual, ¿no? Como alguien con quien pueden tener una conversación, siempre y cuando esa conversación sea para cosas importantes, pues, ¿no? No solamente para la vanidad, aunque también dejo un poquito de espacio para la vanidad. Pero sí me gusta como eso, de saber qué es lo que piensa la gente de estas luchas, de cómo los atraviesan estas luchas a ellos de manera íntima. Quiero que se unan a la causa, y los que no, que lo dialoguemos, ¿no? Que lo platiquemos, que nos entendamos. Que esta polarización que sentimos hoy, que vivimos hoy, no sea nuestro estado permanente, sino sea un espacio transitorio, un estado transitorio para generar un espacio de convivencia mejor para todos. Me gustaría que me escribieran. Mis redes sociales en Twitter y en Instagram son iguales, es @LAM de mamá Zapata, y ahí me encuentran y platicamos y chorchamos un ratito y nos conocemos un poquitito más. Gracias a todos, soy muy afortunada de ser escuchada. Agradezco que hayan estado aquí. Muchas gracias, Cristina, te quiero, te admiro, te abrazo fuertísimo y te mando muchísimos besos y cariños a la distancia. Muchísimas gracias, Maya. Yo también te abrazo con todo mi cariño. Tremendo camino el que ha emprendido Maya Zapata. Y nos han convocado a varias personas, a varios actores, actrices, músicos, poetas y locos, bajo un hashtag. El hashtag, búsquenlo ustedes en sus redes sociales, Poder Prieto, y hashtag Prietura es pura sabrosura. Ahí van a encontrar algunos planteamientos sumamente interesantes, destacados, de talentosos representantes, no solamente de la prietura, sino de la lucidez. Búsquenlo, chequen las redes sociales de este movimiento. Hashtag Poder Prieto, hashtag Prietura es pura sabrosura. Hay un dicho popular que tenemos los mexicanos bastante feíto, que es que hasta entre perros hay razas. Sin embargo, los biólogos nos dicen que ya pues las razas realmente no se pueden definir mucho, no existen las razas puras, ni entre humanos, ni entre camarones, ni entre moluscos. Entonces, pues siento mucho decepcionarlos. No somos chairos ni fifís. Dividir a la humanidad de esas maneras tan simplistas solamente demuestra nuestra supina ignorancia. No somos eso. Y dividirnos de otras maneras, tengo que citar aquí al filósofo popular Chava Flores, quien decía sabiamente que su mamá le decía: mira, mijito, está la cosa tan terrible económicamente que ahora ya no pertenecemos a la clase media, ahora pertenecemos a la
clase media, medio fregadona y media, que es a la clase social a la que finalmente creo que estamos terminando por pertenecer todos los seres humanos, si tomamos en consideración que solamente en el 1% de la población mundial, o menos del 1% en algunos casos, se concentra toda la riqueza masiva de este mundo. Muchas cosas se podrían exterminar, exterminando primero estos conceptos ridículos de la guerra y del racismo, que siempre termina en una situación de guerra. La piel oscura es pura sabrosura, pero todas las pieles otras también, ¿eh? No se puede desestimar a ninguna. Las pieles oscuras tradicionalmente segregadas, tradicionalmente reducidas a esclavitud, han encontrado el momento propicio en este tiempo pospandémico de levantar la voz. De decir, aquí estamos, aquí hemos estado siempre, y ¿saben qué? Valemos tanto como cualquier otro. Respétenos. Respetémonos. Y a ustedes, amigos queridos, les recuerdo que estamos en la sintonía del 89.9 de Radioactiva TX por internet, el canal de YouTube que tenemos en La Punta de la Lengua Michaus 2, donde pueden encontrar todos los capítulos de esta serie. Y el día de hoy, bueno, ha sido una gloria que nos haya visitado esta fabulosa estrella mexicana, Maya Zapata. Muchísimas gracias y nosotros nos escuchamos con los oídos del alma en una emisión más de En la punta de la lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.